Piso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Un día como hoy en la historia se reúnen dos fechas que nuestros jóvenes ignoran porque ya la historia patria nos enseña. Ni se enseña la historia vieja de la patria, la colonia, la república y la independencia. Eso ya no se enseña. Pues enseñémoslo o recordémoslo. En un día como hoy, en el año de 1930, empieza la República Liberal. ¿Qué era lo que había sucedido? El Partido Conservador estaba en el gobierno desde la Constitución del 86. Le tocó soportar los embates de la sublevación liberal en la Guerra de los 1000 días. Después siguió manteniéndose el Partido Conservador, muchas veces en asocio con grupos de liberales importantes, y entonces está el régimen del quinquenio de Rafael Reyes. Luego viene el gobierno de Carlos R. Restrepo, luego viene el gobierno de Marco Fidel Suárez, el gobierno del general Ospina, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, y cae el Partido Conservador. ¿Por qué cae el Partido Conservador siendo una mayoría, y una mayoría muy importante? Porque se dividió. El candidato obvio del Partido Conservador era el maestro Guillermo Valencia, gigantesco humanista, grande hombre de empresas culturales, de empresas espirituales, uno de los grandes poetas que el país ha tenido. Era la carta firme del Partido Conservador. Pero apareció un obispo diciendo que Valencia no podía ser candidato porque había escrito Palemón el Estilita. Es lo que se cuenta. Aquel recuerdo del viejo monje que se deja seducir por los ojos tentadores de una oyente y se va por el derecho despacito a la vista de la muda, a la vista de la absorta caravana. Y eso no se lo perdonaron al maestro Valencia y lanzaron la candidatura de Vázquez Cobo, héroe de Colombia en alguna guerra o guerrita con el Perú, y el Partido Conservador quedó dividido en dos y ganó el Partido Liberal siendo minoría con el doctor Enrique Olaya Herrera. Viene después la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Viene el intervencionismo de Estado en la reforma de la Constitución al año 36, viene la ley de tierras, la ley 200 de 1936, un viraje a lo que llamaríamos la izquierda bastante tímida de aquella época. A López lo sucede Eduardo Santos, a quien le toca nada menos que lidiar el problema de la Segunda Guerra Mundial y de los embates que la Guerra Mundial produciría en el mundo entero. Y después es reelegido López Pumarejo, y esa reelección de López Pumarejo desemboca en los escándalos de la Trilladora Tolima, de la Handel, los escándalos que se originaron en las conductas reales o supuestas, no lo vamos a discutir ahora, de Alfonso López Michelsen. Y entonces triunfa el Partido Conservador, otra vez siendo minoría, por una división del Partido Liberal. El Partido Liberal se divide entre las fuerzas gaitanistas no oficialistas y las de Gabriel Turbay, y pasa por el medio la candidatura de Mariano Ospina Pérez. Y llegamos al año trágico de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre cuya biografía está por escribir y cuyo pensamiento está por dilucidar. ¿Era Gaitán realmente un socialista? ¿Era un socialista de cuál nivel? ¿Era un liberal convencido, como lo estuvo porque era miembro del Partido Liberal cuando tenía unas mayorías inmensas, que ejercía sobre las masas un poder electrizante? Pudo hacer en un día como hoy la famosa Marcha del Silencio. Miles y miles de personas manifestándose en la calle con su sola presencia, sin decir una palabra, sin lanzar un grito. Jorge Eliezer Gaitán, un personaje que tenía un poder mágico sobre las masas, sobre las multitudes.
la marcha de las antorchas. Otra cosa sencillamente prodigiosa, cada persona con una antorcha en la mano, no hubo un incendio, no hubo un ataque, no pasó nada, porque Jorge Eliezer Gaitán era el hombre que manejaba las masas con un poder absoluto. ¿Cuál era su pensamiento político real? Vienen todas las discusiones y todas las dudas. Abogado penalista al lado, se dice que estuvo muy de cerca de Enrico Ferri, el gran periodista, el gran penalista italiano de la Escuela Positiva, con Garofalo y con Eugenio Florian, y que se graduó con una tesis cum laude sobre un tema de jurídico penal y luego vino a Colombia a ponerse al mando de unas multitudes que lo aclamaban y que lo respetaban. Asesinado el 9 de abril de 1948 por Fidel Castro y por la gente que mandó Cuba para crear una revolución en Colombia que prácticamente la quebraron y desataron lo que se llamó la violencia en Colombia. Años y años de una violencia desatada entre liberales y conservadores que terminaban en la muerte terrible e inexplicable de los unos y de los otros, hasta que el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla le devuelve al país la tranquilidad, y después del gobierno de Rojas Pinilla y de sus excesos viene el Frente Nacional, y entonces viene la paz con democracia, viene otra etapa en la historia de Colombia, etapa que termina, o que comienza, perdón, en este febrero de 1930, cuando la división conservadora permite el triunfo del Partido Liberal en las urnas, teniendo como candidato al doctor Enrique Olaya Herrera. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana en punto.